Tenemos la caja, como veis, es bastante grande. A ver si grabando y sacándola, pues podemos ver. Voy a poner la caja fuera de la mesa y fijaros, aquí ya podéis ver por lo pronto el panel de mando, el termostato. Si la destapamos, pues podéis ver de la incubadora que se trata, es totalmente circular. La verdad es que a nosotros para grabar nos viene estupendamente porque es prácticamente transparente y los huevos pues de forma circular en dos filas, una más cercana al eje y otra más al exterior, donde aquí tenemos el corazón de la incubadora. Ahí prácticamente es donde va todo el corazón de la incubadora. Es automática, esto va engarzado en el eje de la incubadora, donde va en la base, donde van los huevos, y como veis, en los volteos que tenga programado, pues hace una especie de volteo de arrastre, ¿vale? Aquí tenemos el eje del motor con estos salientes que van moviendo a través de estas pestañas pues la bandeja. Ya veis que aquí a través de esto, pues aquí más arriba tiene lo que es el ventilador, por aquí no sé si se aprecia, tiene el ventilador con una pequeña resistencia de silicona, una resistencia flexible, donde a través de estas partes pues dirige el aire caliente hacia la base. Pues esta pequeña incubadora automática, 30 huevos de capacidad, será la que analicemos a fondo en los vídeos que vendrán a lo largo de diferentes semanas. También tiene un apartado para la humedad relativa, que es este habitáculo que tiene en torno a todo alrededor de la bandeja de huevos, ¿vale? Ya después, en el momento de los nacimientos, pues si quitamos esta parte que sirve para los huevos, pues aquí tenemos la base para los nacimientos cuando llegue el momento. Parece completita, está muy, pero que muy bien. Nosotros la analizaremos a fondo y, por supuesto, os iremos contando paso a paso qué es lo que vamos viendo en este modelo. Estamos ya en una esquina de la casa donde podamos tener nuestra incubadora de 30 huevos de capacidad automática para hacerle las mediciones de temperatura y humedad relativa tal cual nos llega de fábrica y en este sitio que hemos escogido para hacer nuestras mediciones y evidentemente practicar con el termostato en otro vídeo y todas las cosas, todas las pruebas a las que queramos someterla. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es dar corriente, ahí está, a la incubadora. Fijaros cómo gira la bandeja una vez que aplicamos corriente. Este es el volteo automático de arrastre que trae este dispositivo, este modelo. Y bueno, voy a explicarte lo que vamos a hacer. Al ser una incubadora circular, que todo el corazón de la incubadora está justo en el centro, tanto la parte de volteo como el ventilador y la resistencia para la circulación de aire caliente, pues al ser circular y tener evidentemente del eje hacia afuera la misma distancia, pues vamos a poner primero el medidor de temperatura y humedad en esta línea de huevos y después en la que está más cercana al eje. Con esas dos mediciones de temperatura en cada una de la línea de huevos sabremos prácticamente el mapa de temperatura en todo lo que es el habitáculo y por supuesto la humedad relativa en un solo punto será suficiente porque trae lo que es el depósito del agua en un carril o canalillo que trae a todo alrededor de la incubadora. Así que lo que vamos a hacer es añadir el agua primero. Aquí tenemos el botecito que viene precisamente para ello, viene con la incubadora
No sé si con uno habrá bastante o lo llenamos de nuevo, no pasa nada, para que se llene todo el círculo. Te recomiendo pues que veas todos los vídeos que estamos dedicando a esta incubadora, porque ahí tendrás información prácticamente de todo. Hoy estamos midiendo la temperatura y la humedad relativa tal cual nos llega para ver si los parámetros son correctos o no. Pero si no fueran correctos y tuviéramos que hacer una calibración, pues ya en otro vídeo hablaremos de cómo acceder pues al panel de mando del termostato, que ya te digo que es muy simple porque tiene una rueda dentada que es donde se accede al menú de las funciones y una tecla hacia arriba y hacia abajo pues para realizar los ajustes, que tampoco tiene mayor historia, ¿no? Ahora, cuando terminemos de vaciar el bote y añadir el agua, pues comprobaremos que el agua está ya a todo alrededor de la incubadora, y ya buscaré por ahí el medidor de temperatura y humedad, uno que sea bastante clarito para que podamos ver la lectura que nos marca en el interior sin tener que quitar la tapa de la incubadora. Simplemente cuando la tengamos que cambiar de una línea de huevos a la otra, ¿vale? Ya está el bote casi vacío. Ahora miraremos, como te estoy diciendo, para ver si el agua está ya a todo alrededor de la incubadora, y después de lo que marque el medidor de humedad, veamos la humedad interior que tiene, pues ya veremos qué es lo que tenemos que hacer. Si es la correcta, fijaros, el bote vacío, si es la correcta o si tenemos que hacer alguna cosita para conseguir en torno al 60%, que es lo que necesitamos. He quitado la tapa, he comprobado que sí, que hay agua, ¿veis? Que hay agua a todo alrededor. Ya tenemos lista pues para la medición de humedad y vamos a colocar, como digo, primero en la línea de fuera, lo que es el medidor de temperatura y humedad. Primero aquí fuera y ya después lo pasaremos al interior. Serán las dos lecturas que tengamos. Vamos a ver qué nos marca después de dejarla funcionando pues bastante tiempo, porque el interior, los parámetros tienen que dar lugar a que se estabilicen. No podemos ponerlo y al cuarto de hora o media hora estar midiendo, porque entonces estaríamos cometiendo un error que es muy importante, ya que nosotros mismos nos estaríamos engañando de qué parámetros tenemos dentro. Hemos puesto la tapa, pues todo preparado para ver qué temperatura y qué humedad nos marca el termohigrómetro. La verdad es que hoy tenemos suerte, entre comillas, porque hoy tenemos un día primaveral y tenemos ya de por sí temperaturas bastante altas de arranque, lo que quiere decir que rápidamente va a coger la temperatura de funcionamiento y nuestro medidor pues rápidamente también empezará a darnos datos más o menos fiables. Pero ya digo, esperaremos bastante tiempo para coger esa lectura y para pasarlo después a la línea interior. He metido ahí un poquito de zoom y ya veis lo que marca en estos instantes. 34,1, va subiendo poquito a poco, y la humedad relativa en torno al 35 y subiendo. Tened en cuenta de que el agua es tal cual sale del grifo, por lo tanto la humedad relativa la tendremos estable cuando ya el agua se caliente, y también por supuesto cuando la incubadora llegue a su temperatura que trae programada, que ahora después la veremos más adelante. Estaremos aquí pendientes con un primer plano, en otro caso del termostato, para ver las transiciones a partir de qué grados tiene la mínima y la máxima, pues para conocer un poquito más de esta incubadora. La dejamos aquí un rato. En el vídeo va a ser dentro de nada, pero ya digo, un rato para que se estabilice, y después volveremos a cambiar de nuevo el termohigrómetro. Lleva ya bastante tiempo la incubadora en funcionamiento. Vamos a echar un primer vistazo. Aquí de cerca veis que la temperatura que marca es 37,9 grados centígrados y una humedad relativa del 54. Pues bien, pusimos el medidor aquí en el lateral, pero ya con los volteos que ha hecho durante este periodo, pues ha cambiado la posición, y ahí tenéis lo que marca el termohigrómetro en la línea de huevos exterior.
La humedad relativa, pues 54, ¿veis? La calca con el medidor de humedad que trae la incubadora, pero ahora mirad la temperatura 37,9, cuando aquí pues prácticamente tiene 33,9, los casi 34. Lo que quiere decir que tiene una diferencia de 4 grados de temperatura. Si hubiésemos cogido la incubadora tal cual nos llega de fábrica y la hubiéramos puesto aquí, como cualquiera que compra un dispositivo nuevo y está deseando de probarlo, pues estaríamos realizando la incubación a 33,8, 33,9 grados centígrados, cosa que ahí no sacaríamos ni un pollito de los huevos que pusiéramos en la parte exterior de la bandeja de huevos. Ya veis, 33,8, 37,9. ¿Qué diferencia más brutal tiene? 4 grados prácticamente la diferencia de temperatura de lo que nos marca lo que es el termostato de la incubadora a lo que realmente tiene en el interior. Lo que sí podríamos dejar es la humedad relativa, 54, 54, 55, como veis, va fluctuando dependiendo de la temperatura y demás, pero nos podemos fiar de ella, ¿no? Lo que ocurre es que podríamos intentar pues que fuera un poquito más alta todavía si cabe. Podríamos realizar alguna que otra pulverización a lo largo del día, pero ya digo, la humedad podría valer, pero la temperatura para nada. Es mucha diferencia y la temperatura de incubación a la que someteríamos los huevos sería muy, muy poquita. Pues hemos abierto la incubadora. Se está restableciendo todavía del tiempo que ha estado con la tapa quitada para poner, ¿veis? El termohigrómetro lo hemos metido ahora en la otra línea de huevos más pegada al eje. Vamos a dejarlos ahí un tiempo y lo mismo que estamos enfocando ahora así cerquita, pues tomaremos lectura, vamos a aclararlo ahí, tomaremos lectura de lo que marca en la línea de dentro, más cerca al eje. Ya habéis visto que tiene una diferencia de 4 grados nada más y nada menos en la parte de fuera. Vamos a esperar para tener toda la información de esta incubadora con la temperatura y humedad, que yo creo que la humedad poco va a cambiar, pero sí la temperatura a lo mejor puede cambiar, ahí más pegadita al centro. Aquí sigue nuestra incubadora con su funcionamiento tal cual y llega pues la hora de echarle otro vistazo. La temperatura 37,9, la humedad relativa en el 54%. Pues miramos el termohigrómetro que tenemos en el interior y ahí está. Vamos a ver que se enfoque bien. Pues tenemos 52% de humedad relativa y 35 grados prácticamente de temperatura. Lo que quiere decir que, aunque pareciera que no, cambia la temperatura y la humedad relativa simplemente del interior al exterior de la bandeja, para que veáis muchas veces lo complicadas que pueden resultar las cosas que parecen fáciles en un principio, y así todo con los datos que tenemos ahora podemos ver que siendo circular y demás, saliendo el aire caliente a esta altura con esta parte que tiene aquí para que el aire caliente salga justo al centro de las dos líneas de huevos. Pues incluso así nos varía la humedad relativa poco, un 2% aproximadamente, pero la temperatura nos cambia 1 grado nada más y nada menos, ¿eh? Y eso que fijaros la separación que hay entre las dos hileras o las dos partes de huevos en forma circular, como podéis comprobar. Pues estos son los datos que necesitábamos saber para conocer un poquito más nuestra incubadora. ¿Qué quiere decir? Pues que tal cual está, tal como nos ha llegado, pues no sacaríamos, te aseguro que no, ningún huevo de los que metiéramos. Y el caso es, ¿no funciona entonces? No, simplemente que en el lugar que le hemos buscado, en nuestra zona donde vivimos y demás, y con la temperatura, el tiempo, la climatología que tenemos actualmente, necesitamos hacer una calibración de nuestra incubadora.
Por hoy vamos a dejar el vídeo aquí. Ya si sigues pendientes a la serie de vídeos que estamos haciendo con esta incubadora que estamos analizando a fondo, pues dentro de muy poco andaremos por lo que es el termostato y le haremos esa calibración para hacer que dentro, en el interior, realmente tengamos una buena temperatura y una buena humedad relativa para obtener buenos resultados con este modelo de incubadora automática de 30 huevos de capacidad. Comenzamos por un primerísimo plano de lo que es la parte de arriba, donde está, pues ya estáis viendo, el termostato y el medidor de humedad relativa, que nos puede servir de referencia perfectamente, ¿no? El termostato ya lo veremos en su momento, pero no tiene mayor historia. Tiene esta rueda dentada donde pulsándola pues accedemos a cambiar o modificar lo que es el tema de temperaturas con estas dos teclas hacia arriba o hacia abajo, pero eso ya será en otro vídeo. La toma de corriente, como veis, y es una incubadora muy simple. Se basa en dos líneas de huevos. Al ser circular, pues evidentemente debería de tener menos problemas para conseguir una temperatura homogénea en el interior. Y evidentemente este que estáis viendo es el corazón de la incubadora, donde ahí va montado completamente todo. Le doy la vuelta y lo vemos. Ya dándole la vuelta a la tapa, pues tenemos aquí, además en negro, resalta mucho sobre el color amarillo de la incubadora, tenemos aquí el corazón de lo que es la incubadora, ¿no? Aquí dentro, pues imaginaros, va la parte del termostato, va la parte del medidor de humedad, va la resistencia de silicona, va el ventilador para el reparto del aire caliente y va el motor para el volteo automático, con este eje que encaja justo con el eje que trae la bandeja para hacerla girar en modo arrastre. Así mejor, ¿veis? Esto ampliado tiene estas pestañas aquí también, donde encajando cuando pongamos la tapa aquí en este extremo, pues al girar pues hará tope y girará la bandeja. Tiene muy poco que mover, porque veis se mueve fácilmente y no tiene mayor historia. Quizás un poquito más tenga que hacer de fuerza cuando tenga los 30 huevos puestos, pero poquito. Y ya después, pues para la humedad relativa, a todo alrededor de lo que es la incubadora tiene este canalillo donde aquí añadiremos el agua para el tema de la humedad relativa. Tiene pues la parte central donde está toda la electrónica, la primera línea de huevos, la segunda y la parte, el compartimento para el agua. Esta es la parte de la incubadora, todas las partes de la incubadora, componentes y su ubicación, que evidentemente nos ayudan un montón para conocer más este modelo. Ya mirando el interior, utiliza como fuente de calor, la veis por aquí, blanca, utiliza pues una resistencia flexible de silicona en torno al ventilador para hacer un buen reparto del aire caliente. Para que lo veáis mejor, pues tiene esta otra superficie de pasta o metacrilato transparente, por donde, si miráis bien, por aquí caben los dedos, ¿veis? Por aquí sale el aire caliente justo a la mitad de las dos líneas de huevos. Quiere decir que aunque esta línea de huevos, la que tenemos aquí, está más cerca del eje, pues no sale el aire caliente directamente de aquí, sino sale a la parte central entre las dos líneas de huevos de la bandeja de volteo. ¿Veis? Es un volteo de arrastre. Aquí en el centro tiene esta especie de pestañas donde encaja aquí entre medio de ellas el motor de volteo y al hacerlo girar pues da el volteo de huevos correspondiente. ¿Veis? Por lo tanto tiene como dos niveles. Esta parte por aquí adentro donde tiene la salida del aire caliente del ventilador y la resistencia, y tiene esta otra parte, ¿vale? Levantamos un poquito la imagen, ¿veis? Tiene esta otra parte donde aquí
tiene este eje central que es el motor de volteo. Lo voy a agrandar y lo vemos mejor. Y así todo está aquí. Todo lo que es en la parte de la incubadora realmente está en esta parte negra. En 2 pisos. La parte más grande aquí abajo, ventilador, resistencia y por supuesto toda la parte electrónica que vemos después por fuera, como es el termostato, el medidor de humedad y demás. Y aquí esta parte, esta cabeza central, donde está la parte del motor de volteo para esta incubadora, que es evidentemente automática. Te voy a ampliar la imagen para que veáis el eje de lo del volteo y veáis cómo va. Aquí está más cerca y se puede apreciar, ¿veis? Este es el eje del motor de volteo, ¿veis? Donde con estas pestañas entre medio de la bandeja, pues hace girar esa bandeja, donde arrastrando los huevos los hace mover, los hace voltear. Hoy vamos a ver simplemente el funcionamiento del termostato que trae, ¿no? Es muy fácil de usar, es muy intuitivo y solo vemos ahí 3 teclas. Una donde podemos acceder a las funciones o a la poquita función que trae, y para arriba y para abajo las teclas para ir subiendo o bajando, en este caso, la temperatura. Veréis, si dejamos pulsada la rueda, girará los huevos automáticamente. ¿Lo veis? En el momento que quitemos el dedo de la rueda, pues terminará el giro. Eso viene muy bien por si queremos dar algún giro adicional, algún volteo adicional a los huevos en el momento que lo deseemos, ¿no? Pero si pulsamos una vez y rápido, pues automáticamente se enciende la luz que hará que podamos acceder al tema de la temperatura. Podremos subirle, digamos otra vez, podremos subirle, ¿veis? 38,1 es decimal y así progresivamente nos deja hasta los 39,5 de temperatura. ¿Veis? Ahí le daríamos más temperatura para que también evidentemente subiera en el interior. Y si es al contrario, hacia abajo, pues ahí está, podremos darle con muchísimo más margen que el que nos permite a la hora de darle para arriba. Si dejamos de pulsar, pues se quitará la bombilla, ahí está, donde ya pues no podremos activar las teclas, así no hay ningún error, ¿no? Pero lo que os quiero decir con esto, ya habéis visto lo fácil que es acceder al menú para modificar la temperatura. Lo difícil de esto y complicado, si habéis visto nuestros otros vídeos dedicados a esta incubadora, es que nosotros cuando estuvimos midiendo la temperatura y la humedad relativa que traía de casa aquí en el lugar que la hemos puesto, sacamos un primer plano más abierto para lo que veáis, en esta mesita que tenemos aquí en una esquinita del salón, pues teníamos 4 grados de menos en la parte exterior de la bandeja y teníamos 3 grados menos en la parte de más adentro, que está más pegado al eje. ¿Qué quiero deciros con eso? Que aquí, en nuestro pueblo, en la zona donde estamos, con nuestra climatología, la incubadora marca de 3 a 4 grados de temperatura menos. Así, como os decía en su momento, cuando estábamos haciendo las mediciones de temperatura y humedad, era imposible poder sacar ningún pollito con esa temperatura. Eran demasiados grados menos. Pero cuando hemos ido a acceder al menú, nos hemos dado cuenta que lo máximo que le podemos dar es 1,5 grados más. Dándole ese 1,5 grados más que nos permite la incubadora, no podríamos llegar a los 37,5, 38 que necesitaríamos para incubar los huevos a una buena temperatura. Por eso quiero deciros que a día de hoy, con este tiempo que tenemos, con esta climatología que tenemos, es mucha la diferencia que hay del interior a lo que realmente marca el termómetro. Teniendo aquí 38, pues teníamos, creo recordar, que 34 en la parte de fuera y 35 grados en la parte de adentro. Eso no quiere decir que en tu lugar donde residas, pues a lo mejor la diferencia es menor y sí puedes llevar a cabo el ajuste en el caso de que necesitaras más temperatura.
o incluso nosotros aquí, a medida que vaya subiendo las temperaturas, porque ya la primavera está a la vuelta de la esquina y rápidamente vendría el verano, pues no quiere decir que pudiéramos emplear esta incubadora. Pero siendo totalmente sinceros, a día de hoy, si decidiéramos incubar con ella, no obtendríamos buenos resultados de incubación. Con esto, pues hemos dado otro paso más a la hora de conocer un poquito más a fondo esta incubadora automática de 30 huevos de capacidad. Voy a poner para terminar el vídeo el plano un poquito más de cerca para que lo veáis. Pulsamos la rueda y fijaros cómo lo máximo que permite es el ajuste como máximo a 39 grados y medio. ¿Veis? Ya. A partir de esos 39 y medio no nos deja actuar. En cambio, para abajo vamos a ver, ¿por qué no probar? Vamos a ver qué temperatura nos deja bajar más de 38. Ahí estamos ya en 36 y algo. 35 y algo. 34. ¿Veis? A la mínima, bajándole, tenemos mucho margen. En fin, lo vamos a dejar ahí, lo vamos a volver a los 37,9. Para abajo podemos tirar grados, ya habéis visto, pero para arriba no entiendo por qué tiene tan poca diferencia. Tan solo podemos dar 1,5 grados más. La dejamos ahí y pronto ella misma se quitará. Si no, dando una vez más en la rueda, pues automáticamente también se apaga esta luz que hace que ya no podamos tocar, ¿veis? No podamos modificar lo que trae ahora mismo en el display. Ahí está volteando otra vez los huevos. Pues ya digo, nosotros no lo vamos a mencionar como error, simplemente es el margen que trae y es un margen de temperatura que no nos deja a nosotros subir esos 3 grados aproximadamente que necesitamos en el interior para poder incubar con garantías. Pero antes de entrar en faena y que no sirva como cosa negativa, deciros que hemos comprobado que su termostato se puede bajar en grados durante un margen bastante amplio, pero todo lo contrario si tenemos que subir temperatura, donde solo nos da opción para subir 1,5 grados más solamente. Lo digo para que lo tengáis en cuenta a la hora de realizarle la calibración si las medidas de temperatura y humedad no os dan lo suficiente para tener una incubación con éxito. Y llegó la hora de hablar de las ventajas y los inconvenientes que nos hemos encontrado, a nuestro entender, con este modelo de incubadora automática de 30 huevos de capacidad. La verdad es que es un modelo, pues yo lo veo bonito, ¿no? Lo que pasa es que sobre gustos no hay nada escrito y cada uno puede opinar de forma diferente, ¿no? Pero lo veo un modelo bonito, a la vista, con una capacidad ya aceptable. Estamos hablando de 30 huevos de gallina aproximadamente de capacidad y me gusta la forma que tiene circular, porque ya habéis visto que tiene estas dos líneas de huevos y que el reparto del aire caliente parte desde esta zona, justo desde la mitad de entre las dos líneas de huevos. Después el color emula pues al amarillo de los pollitos, imagino, con este dibujo que tiene aquí en esta parte circular donde están todos los controles, ¿no? Ventajas, pues que tiene un medidor de humedad relativa que nos puede servir de ayuda como referencia para saber la humedad relativa que tenemos en el interior, y este tipo de termostatos que es un termostato muy simple pero a la vez muy fácil para su manejo. Al ser su diseño circular, pues favorece lo que es el reparto del aire caliente, ¿no? Y la ventaja que tenemos, pues que la misma temperatura vamos a tener en este margen que en este otro, porque precisamente por eso, al ser circular, pues favorecemos con este diseño ese reparto del aire caliente para tener la misma temperatura o lo más parecida posible en diferentes zonas
de la incubadora. Por eso nosotros a la hora de medir la temperatura llegamos a establecer dos líneas, una en cada bandeja. Si medimos aquí y medimos aquí, evidentemente tenemos que tener la misma medición de temperatura, pues igualmente en este extremo, en este que en este, ¿no? Lo que también hace más fácil nuestro trabajo. También al llevar la sonda incorporada en el interior, no corremos riesgo ninguno de que modifiquemos lo que es el emplazamiento de la sonda, su ubicación, y por lo tanto no corremos el riesgo de que nos puedan variar los parámetros. Igualmente, cuando estén los pollitos correteando por el interior, que lo puedan tocar y modificar su ubicación y por consiguiente también algunos de los parámetros humedad o temperatura. Lo que sí que no me ha gustado o me ha gustado menos de este modelo es lo siguiente. Uno, que a la hora de encajar la incubadora, la tapa, pues no es fácil que digamos. No es muy fácil que digamos. ¿Por qué? Porque tiene estos dos extremos que hay que hacerlos coincidir muy bien para que encajen. Pero por si esto fuera poco, después hay que tener en cuenta que estas pestañas que tiene aquí, estas tres pestañas que tiene para el volteo automático, hay que hacerlos coincidir con esta parte. Tienen que quedar intercalados entre medio para que hagan tope a la hora de que nuestra incubadora voltee los huevos. Lo que sea de arrastre, pues la verdad es que no nos llama la atención, ¿no? Cumplirá igualmente su función, que es lo que interesa, y poco más. Lo que sí te diré también es que viene diseñado para huevos de gallina. A partir de ahí, pues podemos incubar otros huevos que sean más pequeñitos sin problema, porque el arrastre lo cumplirá exactamente igual. Lo que ocurre es que si metemos huevos de mayor tamaño, como por ejemplo gansos, ocas, pavos, huevos que son ya más grandes, pues evidentemente ya llegarían a chocar y ya la capacidad disminuiría, porque tendríamos que ponerlos alternándolos para que pudieran encuadrar aquí de la mejor forma posible. O algunos incluso poniéndolos un poco torcidos para que ese tamaño no impidiera que bajáramos de esos 30 huevos de capacidad que tiene nuestra incubadora. Pero todo esto pues tiene pase de sobra, ¿no? Quizás donde yo veo el principal problema, no solo en esta incubadora, no solo en este modelo, sino en otros parecidos o de características similares, es en lo del compartimento para el agua. ¿Qué ocurre? Que veis, este es el compartimento para el agua que tiene a todo alrededor de la incubadora. ¿Qué ocurre? Que echamos agua aquí, pero solo tiene un compartimento. Si la humedad nos marca bien o en unos parámetros que podamos definir como aceptables para la incubación, estupendo, no tendríamos ningún problema. Donde viene ese problema es si llenándolo todo tenemos una humedad excesiva. Entonces yo echaría de menos, que eso lo podemos hacer nosotros fácilmente, el dividir pues este compartimento a lo mejor en 2 o en 3 haciendo separaciones, ¿vale? Entonces, dependiendo de la humedad que nos marque, pues podemos llenar 1, 2, 3, o si lo quisiéramos dividir en 4 compartimentos, pues los 4 compartimentos. Ya digo que esto, referente a la humedad relativa, es lo que yo echaría de menos. Pues hacerle algunas separaciones y dividirlas en 3, 4 partes o las que creamos convenientes. Porque la humedad relativa no en todos los lugares se comporta de la misma manera. Pero quitando lo demás, con todo esto te hemos dicho ya pues las cosas que nos gustan y las que nos gustan un poquito menos de este modelo de incubadora automática de 30 huevos de capacidad. Y por último quería deciros que la incubadora viene equipada con este pequeño botecito de cuello largo que nos permite recargar de agua desde el exterior sin tener que abrirla por este pequeño orificio donde podemos llenar el compartimento sin ningún problema, ¿vale? Quería decíroslo. Igualmente, para completar ya la información, cuando estemos incubando en tiempo de frío,
pues como este material es plástico, ya lo sabéis, podemos ponerle pues esta tapa de corcho para que mantenga mejor la temperatura, igual por la parte de abajo, que ya veis tiene hasta para el orificio poder cargar el agua sin tener que quitarle incluso la tapadera. Así, con el corcho abajo y arriba, mantendrá mucho mejor la temperatura cuando estemos en época de frío.